Ok, 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 ok. Padre Dios, gracias por este tiempo que tuvimos en el evangelismo, Señor. Gracias por las personas que escucharon el evangelio y por los que aceptaron el mensaje. Por aquella persona que aceptó a Cristo, Dios, reconociendo que tú eres la única verdad, el único camino, la única vida. Gracias por los mensajeros, Dios. Bendice a los mensajeros que llevan tu mensaje. Tú conoces sus intenciones, las intenciones de su corazón son claras delante de ti, Padre. Bendícelos, Dios. Bendice a tu pueblo. Bienaventurados los pies que van con el mensaje y anuncian el Evangelio, dice tu palabra. Bienaventurados. Tú lo dices, no lo digo yo. Bendice esta noche la clase, Padre. Sabiduría, Padre, te pido para que puedas dirigir la clase. No es un tema difícil de entender. Podría ser, pero no lo es. Tu palabra es clara, cristalina, pura. Así que enséñanos hoy, Dios, al predicador primero, luego a tu pueblo, para todos aprender quién eres tú, quiénes somos nosotros. Bendice tu iglesia en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Juan 15, Juan 15, Juan 15. Nos quedamos en el verso 7. Yo no quise avanzar porque hoy día vamos a explayarnos en el tema. Y es que en realidad ese verso es es el tan mal citado o es el tan mal entendido quizás. Pero si nos ponemos a contextualizar, no es tan difícil de poderlo entender. Pero es un verso que normalmente subrayamos, normalmente memorizamos, normalmente esperamos incluso de que se den las cosas como creemos que se deberían de dar. Y es que leemos solo el verso y nos olvidamos de leer el contexto. En Juan 15, el tema ahí es Jesús. En realidad en toda la Biblia el tema es Jesús. Y ¿dónde está Juan 15? Y lo que Jesús es realmente, o sea, habla de la vid y va a terminar hablando del amor de la vid. Empieza hablando de la vid y terminará hablando de cuánto Él ama a nosotros y a todo el mundo. El tema ahí no es si yo pido algo, Él me va a dar. El tema es Jesús y si nosotros conocemos a Jesús y el amor de Jesús. En el verso 7 dice, en Juan 15, si permanecéis en mí, desde el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y nosotros hablamos de eso, no voy a montar sobre lo enseñado. Vimos, sí, 1 Corintios 3 con respecto al juicio, tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas con respecto a qué está hablando en realidad, saca, no saca, y como nosotros lo vimos, no está sacando a nadie, la salvación no se puede perder. Ahí se están probando pruebas, pasos de fe. 1 Corintios 3 nosotros lo vimos, dice, si bien es cierto, serán probadas tus obras, pero tú serás salvo así, pasarás como por el fuego. Y nosotros dijimos, si usamos la palabra chamusqueados y todo, pero vamos a pasar. Entonces, la palabra clave, también dijimos, era en todo Juan 15, ¿ah? En Juan 15 la palabra clave es permanecer. Y creo que te di el significado de permanecer, me parece. Está en una de mis hojas. Claro, yo te di el significado que era meno, la palabra griega, que significa quedarse en un lugar o en una relación, permanecer. También se puede traducir posar como descansar, perseverar o persistir. Entonces, lo que Jesús está diciendo, si persisten, si perseveran, si reposan o posan en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ese es un verso que podríamos también nosotros verlo como un condicional, porque dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan todo lo que queréis y os será hecho. O sea, ¿cuál sería el antónimo, por decirlo de esta manera? Si no permaneces en mí y mis palabras no permanecen en vosotros, pidan y no lo van a obtener. Acá hay un condicional grande, dice, si ustedes permanecen en mí, si perseveran, si posan en mí, si persisten en mí. Y no solamente si persisten en mí, sino si mis palabras permanecen en vosotros. Porque hay creyentes, nosotros podríamos vivir así, podríamos permanecer en las palabras, conocer mucho de la Biblia, conocer mucho de libros, conocer mucho de griego, de hebreo, de arameo, conocer mucho de tiempos y no permanecer en Jesús. Por eso Jesús dice, permaneces en la palabra y permaneces en mí. O podría ser lo otro. Podría ser un buen cristiano, un gran cristiano, un increíble cristiano, pero no permaneces en la palabra. La palabra la tienes como, ok, cada vez que pueda la voy a leer, o cada vez que pueda me voy a relacionar con él, pero yo soy cristiano. Entonces Jesús dice, no, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sabes por qué Jesús lo hace de esta manera? Dice, permaneces en mí, permaneces en mi palabra. Hay que entenderlo. Quiero ir despacio, poco a poco, para poder cerrar el verso. No digo que que no podamos pedir y que no se nos dará lo que pidamos. Eso no estoy diciendo. Lo que te voy a decir es que nosotros cuando pidamos, vamos a tener dos maneras de cómo lo vamos a hacer. Una en nuestra carne y en nuestras emociones y otra en la voluntad de Dios. ¿Cómo reconozco cuál es cuál? En mi carne y en mis emociones va a suceder cuando yo no permanezca en su palabra o no permanezca en él o no permanezca en los dos. Pero en la voluntad de Dios va a suceder cuando yo permanezca en su palabra y permanezca en quién es Él. Permanecer en Él, yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tienes que apuntarlo si no quieres. Si quieres hacer el trabajo, hazlo, pero yo te voy a dar la copia al final. Permanecer en Él es lo que veo, lo veo a través de sus ojos. Lo que pienso, lo pensaré a través de su mente. A donde vaya, lo haré a través de sus pasos. Lo que sienta, lo sentiré a través de su corazón. Lo que toque, lo tocaré a través de sus manos. Y este lo dejé yo al último. Y lo que hable, lo hablaré a través de su boca. Y puse un verso, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que yo hable, cuando yo vea, o sea, permanecer en Cristo para yo poder pedir y que todas las cosas se me den como queremos verlo algunos, permanecer en Cristo y en su palabra es que cuando yo veo, yo voy a empezar a ver con sus ojos cómo mira Jesús, con compasión, con misericordia, con ternura, sin rencilla, sin enojo, sin orgullo, sin ego. ¿Cómo mira Jesús a una persona? ¿Tú miras de la misma manera como mira Jesús a tu hermano de la iglesia? ¿Tú miras de la misma manera como mira Jesús al perdido? ¿Tú miras de la misma manera como te mira a ti Jesús? O sea, yo si soy honesto, a veces voy a decir que no, o casi siempre no, y ya estoy descalificado. Ahora, lo que yo voy a ver lo tengo que ver a través de sus ojos. Lo que yo voy a pensar, lo voy a pensar a través de su mente. Ese es permanecer en su palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo. O sea, como yo voy a pensar, es como Cristo piensa. ¿Y Cristo cómo es que piensa? Con su palabra, la palabra. Cristo, cuando fue tentado, citó la palabra. Cuando venga Cristo en Apocalipsis 19 dice, con la espada de 2 filos que sale de su boca derrotará a los enemigos, la palabra. Entonces, lo que yo pienso lo pensaré a través de su mente. A donde yo vaya, lo haré a través de sus pasos. Voy a donde va Jesús, a donde quiere seguir yendo Jesús, voy a las misiones, voy a los evangelismos, voy a la iglesia, voy a visitar a mis hermanos, voy a la reunión con mis hermanos, estoy buscando ir a donde yo sé que Jesús buscaría ir. Vengo a las clases, vengo a las reuniones de oración, estoy inmiscuido, estoy enferma de amor, como dice la Sulamita en Cantar de los Cantares, porque Cristo quiere ir, pero yo estoy yendo a donde quiere ir, a donde yo vaya, lo haré a través de sus pasos. Ese es alguien que está permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. Lo que sienta, lo sentiré a través de su corazón. Tengo el amor ágape desarrollado o desarrollándose, al menos desarrollándose.
Yo sé que nadie tiene amor ágape como Cristo, o sea, que Cristo es el ágape, Cristo es el ágape, pero al menos pero tampoco no es que nosotros no podamos sentir el ágape de Cristo. Nosotros fuimos capacitados, ministros competentes, para acercarnos al ágape y sentir también ágape por nuestros hermanos, sentir ágape por Cristo, sentir ágape por nosotros, sentir ágape por el que se sienta a nuestro lado, que sería el prójimo. Lo que yo sienta lo voy a tener que sentir a través de su corazón. Ágape. O sea, no tengo rencillas con mis hermanos, no tengo eh, el ojo maligno, lo miro mal a él porque él me cae mal. Esta es una forma como un discípulo o un hijo de Dios para su discipulado debe considerar. Estoy viendo a través de los ojos de Jesús, estoy pensando a través de su palabra, de su mente, de sus pensamientos, estoy yendo a donde Él desea ir, estoy sintiendo lo que Él siente, soporto el agravio, 1 Corintios 6, soporto el agravio cuando mi hermano me lastima, cuando mi hermano me ofende, cuando alguien me dice algo que no quiero escuchar, soporto el agravio o busco el conflicto. Lo que toque, lo tocaré a través de sus manos. ¿Qué hago con mis manos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tocando, Cristo sigue tocando personas, Cristo sigue tocando lugares, y Cristo sigue poniendo las manos por nosotros. Lo que yo toque, lo tocaré con sus manos. Lo que hable, lo hablaré a través de su boca. Si yo permanezco en Él y permanezco en su palabra, permanecer en Él, permanecer en su palabra, posar en su palabra, persistir en Él, persistir en su palabra, o sea, disipularme en su palabra. Nosotros hemos aprendido, solamente en Juan 14, lo vamos a ver también en Juan 16, que el Espíritu de Dios va a traer a nuestra mente todo lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, cuando yo ore a Dios, voy a hablar no como quien Enrique está hablando, sino como quien Jesús está hablando. Y para eso hay un verso que me respalda. Romanos 8 dice, el Espíritu le dice a mi Espíritu, ¿cómo debo yo de orar? Porque yo mismo no sé orar. Así que yo vengo guiado por el Espíritu porque el Espíritu me enseña a mí cómo es que yo debo de orar. Porque cada vez que yo oro en mi carne y en mis emociones, pido para mí. Y Cristo, cuando tú veas la oración en Juan 17, vas a ver que Él no pide para Él, pide para nosotros. Él dice, pido por los que me has dado y pido por los que me vas a dar, ya pensando en nosotros. A veces yo he cometido el error de orar y acercarme a Dios pidiendo para mí y nunca para alguien de la iglesia o para alguien, para una necesidad en otra iglesia o una misión o por una visión o por una provisión. Entonces, lo que yo hablo, lo hablaré a través de su boca. Quiere decir que cuando yo hable, Cristo está hablando, y es por eso que Cristo dice, y todo lo que queréis os será hecho. Claro, porque si el Hijo lo pide, el Hijo de Dios lo pide a través de mí, todo será hecho. ¿Te das cuenta? No es tanto como eh, quitar esa parte de arriba y decir, muchos creyentes vivimos así, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios, acá está el verso, dice que pidamos todo lo que queramos y se nos dará. Así que prepárate porque te voy a empezar a pedir. Y Jesús dice, espérate, eso es verdad. Lo que tú hables, lo hablarás con mi boca. Permaneces en mí y permaneces en mi palabra y de tu boca saldrán palabras de lo alto, sabiduría de lo alto. Tú orarás como si yo estuviera orando. Pero Dios, entonces explícame un poco esto. Perfectos. Si tú no permaneces en la palabra y no permaneces en el conocimiento de quién es Él y quién eres tú delante de Él, lo que tú pidas muchas veces lo vas a pedir en tus emociones o en tus intereses personales o en tu carne. A veces cuando yo oro, me pregunto después de orar, yo lo he hecho, no es que lo hago continuamente, pero a veces yo lo he hecho y he dicho, esa oración la hubiera hecho Jesús. Y a veces he dicho, no, creo que no hubiera hecho esa oración. Oh Dios, perdóname. Y me doy cuenta que pedí por algo que en realidad no necesito a veces ni pedirlo, porque ¿qué necesidad tengo que el Padre no conozca? Él mismo lo dice en Mateo 7, Mateo 6. Es más, en Mateo 7 empieza diciendo, pedid y se te dará, tocad y se te abrirá.
En Mateo 6 desarrolla, no te preocupes, tres veces lo dice, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. El Padre cuida la creación, ¿cómo no te va a cuidar a ti? El Padre viste a la creación, ¿cómo no te va a vestir a ti? El Padre ve por tus necesidades, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Eso déjenlo a personas que no tienen a Dios como Padre. Mateo 6 tiene todo ese contexto, toda esa idea. Pero a veces no sé orar. Por eso en Lucas 11:1 los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Porque me imagino que los discípulos como yo en algún momento dijeron, ¿y cómo es que se ora? ¿Se pide? ¿Se declara? ¿Se hace alguna ritual? Vamos a preguntarle a Jesús, porque es un hombre de oración, lo vemos siempre orando. Maestro, enséñanos a orar. Yo le digo lo mismo a Jesús. Y Jesús dice, ok, así se empieza. Padre nuestro. Así lo empiezas todo. Pero, ok, lo que Jesús está diciendo ahí es, ¿reconoces que delante de quien te vas a poner es el Padre? Porque así se empieza todo. Si tú no sabes quién es Dios, menos vas a saber quién eres tú, no conoces la relación, por consecuencia, tu oración puede terminar por ser hasta una irreverencia. Cuando un hijo se acerca a un padre, lo hace con mucho respeto, con mucho ok, en el hijo hay cierta, cuando el hijo es pequeño, o no sé si funciona cuando uno es grande, porque mis hijos todavía son pequeños, hay cierto como manipulación por parte de ellos. Pero cuando ellos se me acercan, ellos cuando me van a pedir algo, agua o algún alimento, alguna cosa, tienen que cerrar la petición con por favor. Porque yo le digo, papá, quiero agua. ¿Agua quién? Agua perro, agua gato, agua burro. Y se dan cuenta y dicen, agua por favor. Porque si me lo piden de otra manera no se las voy a dar. Entonces, el Hijo de Dios cuando se acerca a Dios tiene que tener al menos ese mínimo de respeto, porque te acercas a un Padre todopoderoso. A veces pedimos, 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 pero papá, papá, papá. Y cuando tú empieces así a orar, vas a ver que va a ser muy fácil lo que va a continuar luego de esa palabra, papá. Y puedes darle más énfasis a eso, ¿no? Papá amado, papito, papi, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Y va a ser, tu corazón, pienso, va a ceder un poco más a derramarse delante de Jesús. Yo soy de los que personalmente, no digo que tengan que hacerlo todos, yo me acerco con mucho respeto a Dios cuando oro, pero no me gusta ponerle títulos a Dios, o sea, porque Dios no tiene títulos ni nombres. Por lo único que yo lo llamo a Dios es papá. Cuando estoy como insistiendo con él, papi. Yo se lo digo, papi, papá. Puede alguien orar de otra manera y está bien, cada uno camina delante de Dios, cada uno tiene una relación diferente con Dios. Yo he decidido tenerla así porque eh, mi Dios o mi Padre me adoptó en el momento en que yo acepté a Jesús, su Hijo. Entonces dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cómo no se te va a dar? ¿Cómo no se te podría dar si quien va a pedir a fin de cuentas es el Hijo? Tú simplemente vas a terminar por ser un canal. Vas a pedir por un ser querido, ok, el hijo lo está haciendo también. Hay más poder cuando el hijo lo hace, cuando tú se lo permites. Vas a pedir hoy día estuve hablando con una hermana, puedes pedir por sanidad, puedes pedir por una provisión, siempre y cuando el hijo te está guiando, el hijo lo está promoviendo, porque detrás de eso vas a escuchar el sí, el no o el espera. Cuando nosotros oramos, esa es otra cosa. Cuando nosotros oramos, siempre debemos orar reposando en la voluntad de Jesús o en la voluntad de Dios. Hablaba como te digo, con una hermana y yo le decía, hablando de cosas o situaciones, sueños, visiones, sanidad, lenguas, yo le decía, yo creo en eso, creo en la sanidad, creo en las visiones, creo, Pastor Steven tuvo una, no sé cuántas más debió haber tenido, creo si Dios lo permite, le decía ella, creo en sueños, pero todo eso debería o debe de estar escriturado. ¿Por qué?
¿Por qué debe todo eso de estar escriturado? Porque permanezco en Él y permanezco en su palabra. Cuando Pastor Steven tuvo la visión de Últimas Palabras, Últimos Pensamientos, que está en el YouTube, él escrituró toda la visión. Se tomó un tiempo, oró a Dios, meditó, leyó, y cuando tú le escuchas predicar esa prédica, valga la redundancia, él está compartiendo lo que Dios le dio como visión, escriturándola toda. No hay un ápice, un vacío que no esté escriturado. ¿Por qué? Porque él permanecía en Jesús y permanecía en su palabra. Una visión sin escritura no es una visión, para mí. Un sueño sin escritura no es un sueño, para mí. Todo tiene que estar escriturado porque permaneces en él y permaneces en su palabra. Yo le decía a la hermana, yo he tenido sueños increíbles que han parecido hasta que el mismo Gabriel me los hizo tener, pero nunca los pude escriturar. Eso fue entonces el subconsciente. No sé si sabes que el alma tiene 5 partes, subconsciente es una de ellas. A veces piensas cosas, el subconsciente genera eso a través de tus sueños. Además, personalmente te digo una cosa, yo prefiero que Dios hoy, 2024, me hable a través de su palabra, que es clara, cristalina, pura, santa y perfecta, que a través de un sueño que tendría que hasta descifrarlo. No, Dios, háblame a través de tu palabra. Yo quiero permanecer, porque acá Jesús dice, si permaneces en mí y en mi palabra, no dice, si permaneces en mí y en mis visiones o en mis sueños, en mi palabra. Hebreos 1 dice, Dios, habiéndole hablado ¿cómo es? Hebreos, Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, sueños, visiones, profecías, en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas, y claro, Dios lo hizo muchas veces, de muchas maneras, sueños, visiones, profetas, formas, cuadros. O sea, que le decía al profeta, haz esto y dile al pueblo que este soy yo y este eres tú. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hablando de estos días hacia adelante, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y el Hijo qué es? La palabra. En estos días hacia adelante, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, por eso yo digo, antes sí, José, Daniel, hablaron a través de sueños, te lo digo una vez más, por 2 razones. Una, el canon de las escrituras no estaba completo, no estaban las escrituras cerradas. Y 2, cuando tú ves la vida de Daniel y la vida de José, al final de sus días hay ágape. Y eso lo vamos a hablar el domingo, el corazón de José derramando ágape. Claro, porque 1 Corintios 13:1 dice, tú podrías tener sueños, visiones, profecías, pero si no tienes amor, nada eres. Y en José se lo pueden entender porque él tiene ágape. No lea, espérame el domingo. El domingo lo vamos a leer juntos. Lo último que hace José es ágape en el más alto contexto. Lo que hace Daniel es ágape cuando empieza a orar por él y su pueblo. Entonces, cuando alguien me dice que lo puede hacer, como lo hizo José o Daniel, yo le pregunto y le diría, ágape, ¿ya estás en ese nivel? Pero ese es un asunto que podríamos tener horas hablando acerca de eso. En 1 de Juan 5, ahora, Dios puede hacerlo, Él lo puede hacer. Yo no voy a limitar a Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero siempre hay que escriturarlo, hermano. Siempre hay que escriturarlo. Yo prefiero que lo escrituren. No me gusta mucho, quizás a mi carne no le gusta, pero cuando alguien viene y me dice, ayer soñé con usted, pastor, entonces yo tengo que ponerme alerta y decir, ¿fue bueno o fue malo? ¿Me hice millonario o me hice más pobre? Jugando con eso, porque ¿qué significa que él soñó o ella soñó conmigo? ¿Qué significa? ¿Saben qué? Y soy muy tierno cuando cierran la idea y dicen, tiene que tener cuidado porque he visto que podría... Ok, mi vida no está cuidada
en la visión o en el sueño de una persona. Mi vida está cuidada y protegida en las manos de Dios. Y Dios a mí no me ha dicho nada en su palabra. Al menos yo lo manejo así. Así se me ha enseñado. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, esta es la confianza que tenemos en Jesús. Tenemos una confianza. Estamos segurísimos. Esta es la confianza que tenemos en Jesús. Que si pedimos, ahí vamos de nuevo, alguna cosa, empieza bonito, conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo voy a poner de la otra manera. Si pedimos alguna cosa que no esté conforme a su voluntad, Él no nos oye. Pero si pedimos una cosa que esté conforme a su voluntad, Él nos oye. Pastor, ¿y cuál es su voluntad? Permanecer en Él, permanecer en su palabra. Su palabra es su voluntad. Entonces, cuando yo digo, si yo tengo la confianza, estoy confiado de eso, estoy convencidísimo de eso, porque yo soy un nacido de nuevo, confío en Él me ha sido fiel siempre, que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye, conforme a su voluntad. El Hijo mismo lo hizo en Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea yo, que se haga tu voluntad, no la mía. Si el Hijo lo hizo, ¿por qué no lo haría yo? Porque a veces la voluntad de Dios no le gusta a mi carne. Porque a veces Dios dice no, y yo quiero insistir y Él sigue diciendo no. Y yo digo, pero Dios, y Dios dice no. Vamos, Dios, estoy como el profeta, pero voy a orar una vez más a Él, porque de repente como que no me ha escuchado. Voy a insistir, espérate un rato acá, oh rey, pero no dejes el oro, ya vengo por el oro, voy a orar de nuevo a Dios, una y otra vez, hasta que Dios le dijo, ok, te voy a hablar a través de una mula. Y lo más gracioso de su terquedad y de su ceguera y de su sordera es que la mula le habló y él le escuchó y él conversó. Imagínate, si una mula te habla, tú lo primero que dices, ok, Dios, perdóname. Pero él no, se pone a discutir. ¿Por qué me pegas? Porque no quieres caminar. Yo no sé quién era quién en ese sentido. Pero a veces nosotros somos iguales. Pero Dios, creo que como que no me estás escuchando. Y Dios dice, es que no está conforme a mi voluntad. Ah, déjame torcer un poco tu voluntad. Yo no sé, si yo sigo haciendo eso, salgo de mi casa y el gato me va a hablar de lo terco que soy. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es su voluntad? Que lo conozcan a Él, que permanezcamos en Él, que permanezcamos en su palabra. Como yo te dije, yo creo en las cosas que dice en la Biblia. Yo creo en la sanidad. Y te dije muchas veces, he orado por sanidad y lo seguiré haciendo. Pero mi oración va a terminar diciendo, pero Padre, que sea tu voluntad, no la mía. Porque lo que Dios ya ha predestinado, lo que Dios ya ha planificado, yo no lo voy a poder cambiar. Yo voy a poder tener paz, gozo en medio de la tribulación, pero yo no voy a poder cambiar el plan de Dios. Si Dios decide enfermar a alguien, es más, la enfermedad muchas veces provino porque Él deseó que eso sucediera. Pregúntale a Job cuando estemos en el cielo. Job no era un tipo malo, no era alguien que merecía lo que obtuvo, pero Dios produjo la enfermedad en él, usó a Satanás como su herramienta para que eso sucediera. ¿Para qué? Para que al final Job madurara más. Yo le decía hoy a los que me estuvieron escuchando en la plaza, Dios no sabemos lo que Él desea. Él puede enfermarnos o también puede quitarnos la vida. ¿Qué es el hombre o el hijo del hombre para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Y le di los dos ejemplos, el ejemplo que sucedió en Guayaquil y el ejemplo que nos pasó aquí en este lugar el año pasado. Dios lo decidió. Ese no estaba en el plan de ninguno de ustedes ni mío. Estaba en el plan de Dios. Que no podamos ver el fruto de su plan, ese no es un problema de nosotros, ese es un plan de Dios. Ya veremos el fruto de esa voluntad. Y cuando veamos el fruto de esa voluntad, todos vamos a decir, oh, wow, así que fue por eso. Wow, o sea que Dios no comete errores. Obviamente que no. Dios no comete errores. Pero a veces es dolorosa la voluntad de Dios. Y por eso a veces oramos para que en medio de su voluntad nos dé paz y nos dé gozo.
Cristo la tuvo y él sudó sangre en Getsemaní. Sudar sangre es el nivel más complicado de tensión. El cuerpo se tensiona, hay estrés, hay ansiedad, ya no hay sudor, hay sangre. Y Jesús oraba para que Dios lo fortaleciera. Es interesante pensarlo de esa manera. Dice, eh, en el... yo puse aquí en uno de mis apuntes, necesitamos entender que nuestra petición debe contener el deseo de Dios o la voluntad de Dios anteponiendo la nuestra. Eso es verdad. Necesitamos entender que nuestra oración, necesito entender que mi oración, cuando yo me acerque a Dios, contiene el deseo de Dios o la voluntad de Dios anteponiendo mi voluntad. Ahí yo cito Lucas 22, 42, donde Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Santiago 4:15, donde dice, si el Señor quiere. Y ese es el asunto entre... Ese capítulo de Santiago. ¿Te gustan los paréntesis que a veces hago? ¿Quieres que haga un paréntesis hoy? Ok. No sé si el paréntesis que voy a hacer hoy te va a gustar, pero tú me has pedido que haga el paréntesis. En Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberías decir si el Señor quieres. Déjame ver un rato esto. ¿Dónde está? Haciendo como un ejemplo de lo que nosotros pedimos o cómo debemos de pedir o tener cuidado de cómo lo estamos haciendo, en el verso 3 del capítulo 5 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en el verso 17 hace la comparación. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como si dijera, Elías, el profeta Elías, el de la Biblia, era un hombre con debilidades como las de ustedes, pero él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Desde el verso 13 hasta el verso 18, ¿cuál es el tema de Santiago? ¿La sanación? ¿Cuál crees tú que es el tema de Santiago? Es la oración. Tanto es así que cierra comparándonos con Elías. Santiago no está hablando de la sanidad como un tema para hacer una doctrina, él está hablando de la oración. Y él está diciendo, ¿está entre algunos de vosotros afligidos? Oren. Y lo hacemos cuando estamos afligidos, unos por otros. ¿O no hacemos eso? Oramos. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es una forma de adorar, de orar. Los salmos son oraciones de los que escribieron los salmos. Adoración y oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y cierra diciendo, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahí no está diciendo, ojo, ahí no está diciendo que si yo reúno a los ancianos delante de una persona enferma, la oración de fe sanará a ese enfermo. No lo está haciendo. Hay varias cosas de las que nosotros tendríamos que entender. No voy a entrar en el griego para no complicarnos mucho, pero sí voy a entrar de a pocos en el contexto de lo que está diciendo Santiago. La oración de fe salvará, no dice sanará, salvará. En la carta de Pablo a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo. Cuando nosotros estamos enfermos, lo que nos acompaña a nosotros durante nuestra enfermedad, el enemigo número uno se llama temor. Luego del temor viene la angustia y la ansiedad y a veces hasta la depresión. Entonces,
Yo tengo que cuando alguien ore por mí, alguien me dé palabras de consuelo, alguien me dé palabras de confort, de ánimo, yo encontrarme con él y salvarme de mí mismo. Alguien viene y me dice, el perfecto amor echa fuera el temor, no temas. Ok, voy a orar por ti. Bueno, hazlo. Señor, dale fuerzas al hermano, dale fuerzas a la hermana. Acompáñalos en este momento difícil. Acá no dice sanará. Y después dice, y el Señor lo levantará. Sanará, no, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Claro, porque si está caído, Dios tiene que levantarlo. No habla, te digo una cosa, no habla de que lo levantará de su lecho de enfermo, no. Lo va a levantar el ánimo, el espíritu. Y después dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados durante la oración. Señor, perdóname, sé que te he fallado, Señor, perdóname. Mira si este no es una oración que muchas veces un domingo no hacemos. Señor, si alguien está enfermo, confórtalo, ayúdalo, dale palabras de ánimo, que el Espíritu Santo lo consuele. Señor, levántalo, anímalo, edifícalo en tu palabra, restáuralo, que su espíritu se vivifique con tu espíritu, que su alma entienda que no es ella, sino el espíritu. Y si, Padre, hemos pecado, pedimos perdón por nuestros pecados, porque a pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel. No oramos así los domingos. Entonces, Santiago no está hablando de sanidad, está hablando de cómo oramos, cómo nos acercamos a Dios. Yo estuve pensando y yo estuve analizando este capítulo. Ya vengo analizando este capítulo, no sé, meses creo. Yo decía, eh, ¿cómo me lo podría explicar a mí? Después en el verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Te hago una pregunta, y si no hubiera ancianos en la iglesia, demorando un poco la idea de si reúne a todos los ancianos para orar y esa persona se va a sanar. Si no hubiera ancianos, una iglesia pequeña sin ancianos, entre los hermanos, bueno, pero ahí estaríamos como, no son ancianos, entonces no lo hacemos. Y si no hay aceite, no se sana el enfermo. Es que la fe dice, la fe del justo puede mucho y la oración eficaz puede mucho, no basado en el instrumento ni en las personas, basado a quién te estás acercando. Porque yo podría decir, ya, pero acá dice anciano, no dice pastor, entonces yo estoy excluido. Que se acerquen los ancianos, yo no me acerco, yo soy el pastor principal. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando habla del aceite, habla de la separación. Los sacerdotes hacían eso para separarse unos a otros, la separación a Dios. Cuando nosotros tenemos que contextualizar esto, ahora está hablando de un aceite, no de lo que nosotros normalmente usamos para orar cuando lo hemos hecho, sino de un aceite de unción, de la misma oliva, o sea, un aceite preparado, un aceite que hoy en día ya no se usa. Se hacía para, lo que yo estuve leyendo e investigando es que se hacía como para dar a notar que esa persona ahora está apartada y es un asunto entre la persona y Dios, el aceite, los ancianos. Yo decía, sí, pues que es como que tiene razón Dios, o sea, si no hay aceite, no es una oración eficaz, no, ni hablar, porque mi fe, no, mi sanidad, mi fe o lo que yo estoy buscando no va a principar en el objeto. Yo no puedo minimizar a Dios en el objeto, ni tampoco va a principar en la cantidad de ancianos que tengo o que no los tengo. Porque yo cuando me acerco, la Biblia dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. No digo que no debemos orar unos por otros, oramos unos por otros. Y hay hermanos que han venido y han orado conmigo. Hemos hecho una oración por alguien y hemos sido guiados por el Espíritu. He orado por personas que han buscado ser sanadas y yo no, hace poco, un domingo nomás, en medio de lo que ustedes estaban saludándose, yo aproveché porque una persona me dijo, pastor, al final podríamos orar porque estoy pasando por esto. Le digo, no hay que esperar al final, hay que orar aquí. Y estuvimos orando ahí mientras los hermanos estaban saludando. Fue una oración, yo sentí que fue fue tanto, no sé si fue tan buena para mí como fue para esa persona. Yo no fui corriendo a buscar algo, un instrumento, una herramienta. Yo fui al trono de la gracia, acompañando a esta persona al trono de la gracia para que se encuentre con Dios nuevamente,
para el oportuno socorro. Oramos unos por otros, pero siempre buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es como yo siempre digo durante mi oración, Señor, yo de verdad, si tú me lo preguntas, yo quiero que este hermano se sanen, que se recuperen. Es más, yo mismo me he dicho a mí, cuando he orado, Señor, yo quiero sanarme. Lo que estoy atravesando hasta ya parece muchas veces aburrido. Quiero sanarme. Pero Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Házmelo saber. Comunícamelo a través de tu palabra. Dame un verso. Dame una porción. Que cuando yo escuche una prédica, háblame a través de la prédica. Señor, háblame. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque si tú me lo preguntas a mí, yo te voy a decir lo que yo quiero. Pero no es lo que yo quiero. Es lo que tú quieres. Una idea de un buen ejemplo de cómo nosotros oramos. Dice cuando nosotros decimos Señor, curios, habla de supremacía, supremo en autoridad, controlador. Por implicación, Señor como título de respeto, significa Señor soberano, ungido, amo y dueño. En el griego, curios, supremacía, supremo en autoridad. Es decir, controlador. Y Dios es un controlador, o sea, Él lo controla absolutamente todo. Todos los asuntos están en sus manos y en su control. Por implicación, Señor, como un título de respeto. Cuando yo me acerco a Dios, por eso que Jesús dijo en algún momento, ¿por qué me dicen Señor si las cosas que yo les pido no las hacen? Señor, ¿y qué es lo que nos pides? Que permanezcas en mí y que permanezcas en mi palabra. ¡Ay, qué pesado! Entonces no me digas Señor, porque lo único que yo te pido es que permanezcas en mí y que permanezcas en mi palabra, para que cuando tú hables, hable mi boca, para que cuando tú vayas, vaya yo, cuando tú toques, toque yo, cuando tú veas, vea yo. ¿Se entendió? ¿Sí? Verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. Claro, todo lo que nosotros vamos a pedir y obtener tiene que tener por resultado que Dios sea glorificado, en que llevéis mucho fruto. ¿Dónde está? 8, 8, 8, 8, 8, 8. En esto glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y es un discípulo aquel que entiende lo que estoy diciendo. O perdón, aquel que entiende lo que Jesús nos está diciendo. Un discípulo lo puede entender, pero un creyente inmaduro, por no decir carnal, pero inmaduro, no lo está entendiendo o muchas veces está reacio a lo que está escuchando. Pero es un discípulo el que empieza a decirle a Jesús, Señor, porque es un discípulo aquel que carga su cruz. El creyente que está empezando su cristianismo, o el creyente que no está conectado a la Biblia, o el creyente que no está conectado a la vid, ese creyente que le falta madurez, no lo está entendiendo. Yo lo tengo acá en Hebreos 5, 11, 14, en la nueva versión internacional, te lo voy a leer, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarle los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercido la capacidad, pueden distinguir entre el bien y entre el mal, discípulo y creyente inmaduro. La nueva versión internacional hace una buena traducción, me parece a mí, de esos versos, Hebreos 5, 11, 14. Se han vuelto apáticos y no escuchan. Claro, si te vuelves apático y no escuchas, no produces fruto. Eres una rama que se está secando. El discípulo, hablando de discípulos, discípulo es aquel que toma su cruz, discípulo es aquel que busca estudiar la palabra de Dios, discípulo es aquel que está conectado a la vid, siendo una rama que está reverdeciendo, no produciendo fruto, sino permitiendo que la vid genere vida hacia la rama y la rama como resultado fruto.
Ese fruto no partió de la rama, recuérdalo, te lo dije la semana pasada. Ese fruto partió de la vid, partieron de las raíces, partió de la tierra, partió del aire, partió de todo lo que es Dios. Tú simplemente, la nueva versión internacional también hace una buena traducción, dice, nosotros somos ramas. Él es la vid y nosotros ramas, son simplemente ramas. No eres la vid, tú eres rama. Te rompen y la vid sigue su vida. Sales de la vid, te secas. Eres una rama. Si te vuelven a plantar, no vas a generar vida. Eres una rama. Pero nosotros que somos discípulos permanecemos en la vid, esperando que como resultado Dios, a través de la vid, a través de la vida del cuerpo, a través de la vida de Cristo, a través de la vida de la oración, permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra, genere vida a través de mi rama y yo al final empiece a producir fruto, 100 por 1. ¿No dice eso la parábola del sembrador? La última parte donde dice, y sembró en tierra buena y produjo 100 por 1 vida. Por eso que Cristo dice, y de nosotros correrá ríos de agua viva. No de nosotros porque nosotros podemos producir ríos, sino de la vid. Produce la vida del espíritu, ríos hacia las ramas. Y una rama bien alimentada por la vid, una rama bien alimentada por la tierra, tarde o temprano va a producir un fruto. Ni cuenta te vas a dar porque la rama, esa es otra cosa. La rama cuando está produciendo fruto, no es que la rama planificó, dijo, ok, como 3, 4 días, 6, quizás más lluvia, más tierra, yo voy a producir un fruto. No, no, no. La rama no ni sabe cuándo el fruto va a salir. Igual tú. Más permanecemos en la palabra, más permanecemos en la vid, tarde o temprano, ¡plum!, un fruto. Te vas a preguntar, ¿y de dónde salió este fruto de amor? Y este fruto de perdón, antes me era difícil perdonar, pero ahora siento como que es más fácil. Antes no tenía paciencia. ¡Plop! Otro fruto, la paciencia. Ahora tengo más paciencia. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Frutos del Espíritu. Ni cuenta te estás dando. Tú no lo estás programando. ¡Plop! Paciencia. ¡Plop! Longanimidad. ¡Plop! Esperanza. ¡Plop! Fe. El último, el más importante. ¡Plop! Amor. Ágape. Ese fruto va a hacer que tu rama se doble ahí. Dice, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced. Date cuenta, permaneced. Permaneced. Verso 4, permaneced. Verso 5, permaneced. No, es más, verso 4, permaneced 2 veces. Verso 5, permaneced. Verso 6, permaneced. Verso 7, permaneced 2 veces. Verso 9, permaneced. Verso 10, permaneced. Verso 10, 2 veces, permaneced. Esa es la palabra clave del capítulo 15, permaneced. Verso 9. Como el Padre me ha amado, eso yo lo apunté por aquí, creo, verso 9. Y ahí vamos a cerrar porque hasta ahí llegaron mis apuntes hoy. Amado, ¿qué palabra crees que en el griego habla ahí? Amar, como el Padre me ha amado, ¿qué amor genera el Padre? Ágape, agapao, el verbo sería no ágape, sino el verbo es agapao, la acción. Y me pareció interesante, estoy un poco como enamorándome del griego en sus tiempos. No es malo aprenderlo, es bueno, estamos hoy día aprendiendo una clase a modo de servicio. Y dice tiempo auristo. ¿Qué significa tiempo auristo? Porque a veces escuchamos a los predicadores decir tiempo auristo perfecto, imperfecto, y te lo voy a decir. Tiempo auristo significa indefinido. Cuando acá dice, cuando el Padre me ha amado, se leería, me ha amado, me ama y me amará. Está en un tiempo auristo indefinido. O sea, sucedió en el pasado, sucede en el presente, sucederá en el futuro. Acá Jesús, bueno, la Reina Valera, en su traducción dice, como el Padre me ha amado. ¿Pero qué? Entonces, ¿Dios dejó de amar al Hijo? No. ¿Dejará de amar al Hijo? No. Cuando tú lo lees en el griego, está en el tiempo aoristo, indefinido. Entonces, acá debería traducirse de esta manera. Como el Padre me ha amado, me ama y me amará. Y luego cierra Jesús diciendo, así también yo os he amado, nuevamente, tiempo auristo, los amo y los amaré. Se ve mejor, ¿no? Cuando se lee de esa manera. Ajá, es una acción continua. No tiene límite, no tiene fin. Se lee mejor. Así yo os he amado, me ama y me amará. Dice,
permaneced en la vid, permaneced en mi amor. O sea, dice, permaneced en mi palabra, permaneced en mí, permaneced en mi amor, permaneced en la vid. Yo soy amor. Después dice, si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer, permanecer, permanecer. Permanecer en su amor, en su ágape. Cuando yo permanezco en la vid, mi oración, cuando yo hable, hablará Jesús. Mi oración va a ser más como papá o quizás Señor, pero ya reconociendo que cuando yo le diga Señor a Jesús, es porque realmente siento que Él es el Señor. Porque Dios dice, permaneced en mi amor, permaneced en la vid, permaneced en mis palabras, permaneced en mí. ¿Sabes qué te va a dar como resultado? Que como ya discípulo, como dice acá la nueva versión internacional, el alimento sólido es para los adultos, pues hemos ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Como discípulo, cuando yo me acerque a Dios, lo voy a hacer con suma reverencia. No va a ser tanto pedir, 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 sino va a ser como te enseñé hoy día o como hemos aprendido hoy día. Señor, si tú quieres, Señor, en tu voluntad, Padre, yo sé que tu voluntad es perfecta para mí, yo sé que no deseas lo malo para mí. Y oras, y oras, incluso oras con versos. Yo no sé si a ti te gusta orar con versos, a mí me está empezando a gustar más. Cuando estoy orando recuerdo versos y los estoy citando. Me gusta más porque me doy cuenta que no soy yo quien lo está haciendo, sino los versos. Y eso también le da más peso a mi oración. Es como si le estuviera diciendo a Jesús o a Dios, no lo digo yo, lo dijiste tú. Así que de todas maneras es una oración eficaz. Y la oración de eficaz, dice Jesús, puede mucho. ¿Cómo Dios, no, cómo Dios podría darle la espalda a su propia palabra cuando está siendo orada? Señor, tu palabra dice que nunca me dejarás ni me desampararás. Es tu palabra la que lo dice, no lo digo yo. Tu palabra dice que eres el mismo ayer, hoy y siempre, y por eso es que me acerco a ti. Es tu palabra, no lo digo yo, Dios. Aquí está en juego tu palabra, no mi palabra. Y Dios está como en apuro. No, no está en apuro, pero Dios está diciendo, sí, es mi palabra. Yo no puedo estar en juego, es mi palabra. Y en mí, dice, todas mis promesas son sí y amén. Y Moisés mismo se lo dijo a Dios, Señor, si tú permites que moramos, porque no nos vas a acompañar, quien está en juego aquí es tu nombre, no el mío. Porque yo a fin de cuentas muero y muere tu pueblo, pero la gente va a decir, el Dios de ese hombre permitió que todos ellos murieran. Tu nombre está en juego. Por eso que Dios dijo de Moisés, un hombre manso, un hombre que conoce mi corazón, un hombre que entiende de relación. Él no tuvo una falta de respeto cuando se acercó de esa manera a Dios, sino que él se acercó con sumisión, con humillación, reconociendo las misericordias de Dios. Cuando yo me acerco usando su palabra, también busco tener eso de Moisés. Porque es como si yo le dijera a Dios, es tu palabra la que está en juego. Y tu palabra dice que todas las promesas son en ti, sí y amén. Lo hago con sumo respeto como quien se acerca a un padre. También dice, Señor, y debo reconocerlo, que sea tu voluntad, mas no la mía, si el Señor quiere. Y vamos escriturando eso. Pastor Steven oraba escriturando sus oraciones. A veces te das cuenta de una... o sea, no quiero que lo hagas de ahora en adelante, pero cuando yo he orado con algunas personas y obviamente no están citando los versos, los números ni los capítulos, pero están versando sus oraciones, digo, wow, esta mujer o este hombre lee más que yo. Increíble, lo está haciendo. Wow, Señor, gracias por guiarnos en oración. ¿Se entendió hasta ahí? La próxima semana vamos por el 10 y esperemos terminar Juan 15. Te mando todo, ¿sí? Las notas, ok. Hasta esta, te me las mando, no te preocupes. Padre Dios, bendice este tiempo que hemos tenido en tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos a cómo acercarnos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Gracias, Dios. Tu palabra nos hace libres. Conoceréis la verdad y la empezamos a conocer. No es que la hayamos conocido, estamos conociéndola. Y tu palabra nos hace libres. Quizás vivimos equivocados y creyendo cosas que no deberíamos de creer, que tu palabra nos revele. Nosotros no somos quien para revelar las cosas, que tu palabra nos instruya, nos enseñe.
Gracias Dios por este tiempo, por esta clase, por enseñarme y enseñarnos. Gracias Jesús, que sea tu voluntad siempre, que sea tu voluntad, no la nuestra. Si el Señor quiere, no si Enrique quiere, si el Señor quiere. Padre Santo, aprovechamos para orar por Pastor Cristian Díaz, por Pastor Rolando Moyer, por sus ministerios. Oramos porque faltan pocos días para la conferencia en Chile. Oramos porque tú eres el Dios de la visión y de la provisión, el gran yo soy el que soy, el que espera que todos sus hermanos se reúnan y se conozcan y tengan un tiempo de coinonía y de alegría y de gozo y de paz. Oramos porque también sabemos que en Efesios 6 dice las acechanzas están por encima de estos hombres o de sus ministerios o de lo que se está planificando, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús y por eso es que oramos para que tú puedas prever, Dios, sabiendo que ya has previsto. Señor, oramos, descansando y reposando en el hecho de que nos vamos a encontrar, vamos a estar en Chile, vamos a abrazar a Pastor Cristian, vamos a abrazar a Pastor Rolando, vamos a abrazar a los hermanos en Chile y también a los hermanos en Argentina, por Pastor Stan Collins, por su esposa, por cada líder en ese lugar, por los hermanos que están siendo parte de este evento en Lancome, en Argentina también, Dios. Gracias. Gracias por esta oportunidad de podernos conocer el cuerpo de Cristo en Chile y en Argentina. Señor, gracias, gracias por estos hombres, gracias por sus ministerios, gracias por Sudamérica, gracias Padre Santo. Así que Chile, Argentina en nuestras oraciones. Pastor Cristian, Pastor Rolando, Pastor Stan, en nuestras oraciones, Dios. Y nosotros en tus oraciones, en las oraciones del Hijo, que intercede por nosotros todos los días, sabiendo que tú también ya has provisto para nuestras necesidades diarias y para las que necesitaremos en el viaje. El Dios de la provisión y de la visión. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén y amén y amén.